Desde el amanecer de la civilización, el mar ha sido frontera y puente, promesa y amenaza. A través de él, los imperios extendieron sus dominios, las civilizaciones se encontraron, y los ejércitos aprendieron a llegar desde las olas. Cada desembarco fue más que una maniobra militar, fue una apuesta por el control del mundo. Esta es la historia de los desembarcos que cambiaron la humanidad, desde Troya hasta Irak. La historia de cómo la guerra llegó por mar. Un desembarco anfibio es una de las operaciones militares más complejas que existen. Implica mover fuerzas armadas desde el mar, ya sea a bordo de barcos de guerra, buques anfibios o incluso portaaviones, para avanzar directamente hacia tierra firme y tomar el control de una zona costera. ¿Y qué lo hace tan particular? Primero, que reúne capacidades marítimas, aéreas y terrestres en una sola maniobra coordinada. Segundo, que exige llegar directamente a playas o costas hostiles, donde el enemigo suele estar preparado para resistir. Y tercero, que su primer objetivo es siempre el mismo, asegurar una cabeza de playa, esa franja crítica que permite que más tropas, vehículos y suministros continúen entrando desde el mar. ¿Para qué se realiza un desembarco anfibio? Para iniciar una invasión, abrir un nuevo frente, capturar puertos o ciudades costeras o tomar instalaciones estratégicas. También puede servir para sorprender al enemigo, entrando por un punto inesperado, y para proyectar poder militar incluso cuando no se dispone de bases cercanas. A lo largo de la historia, estos desembarcos han moldeado guerras, imperios y fronteras. Algunos fueron audaces, otros desastrosos. Pero todos dejaron una huella que aún podemos reconocer en la estrategia militar moderna. Hoy, exploraremos esos momentos decisivos. Bienvenidos a Desembarcos Militares, las operaciones que cambiaron la historia. Todo comenzó con un mito. En las costas del Egeo, los griegos desembarcaron frente a las murallas de Troya. Aquella guerra, mitad historia, mitad leyenda, fue la primera vez que los hombres transformaron el mar en un camino hacia la conquista. Siglos después, el rugido de los remos persas rompería el silencio de las playas de Maratón. Desde Asia, el imperio persa llegó por mar, decidido a aplastar la libertad ateniense. Pero fue en esa arena donde nació el ideal de resistencia occidental. Más de 1000 años después, el viento soplaría sobre el Canal de la Mancha. En 1066, las naves normandas cruzaron el Mar Gris para invadir Inglaterra. Guillermo el Conquistador cambiaría para siempre la historia europea, uniendo el destino de los pueblos bajo una nueva corona. En el otro lado del mundo, el horizonte se abriría de nuevo. 1519, Veracruz. Hernán Cortés y sus hombres desembarcan en las costas del Nuevo Mundo. Por Dios y por la corona, este suelo es ahora nuestro. Detrás de ellos, el humo de sus propias naves, quemadas para no volver atrás. Ese momento marcó el inicio de una nueva era. La guerra anfibia se convirtió en expansión imperial. Y los océanos dejaron de separar continentes para unirlos bajo la conquista. Los siglos pasaron, pero la lógica del poder siguió la misma ruta. Quien domina el mar, domina el destino. En Gallipoli, 1915, miles de soldados aliados desembarcaron en Turquía buscando abrir un paso estratégico. Las playas se tiñeron de sangre. Y de aquella derrota nacería una nueva nación, Turquía. Apenas 3 décadas después, las olas del Canal de la Mancha volverían a rugir. Era 1944. 150.000 hombres se lanzaban sobre las costas de Normandía. En la mayor operación anfibia jamás vista. El mundo entero contenía la respiración. En esas playas se definía el futuro de la humanidad. Pero la guerra no terminó con el siglo.
En 1950, durante la Guerra de Corea, el general Douglas MacArthur ejecutó un golpe maestro, el desembarco de Inchon. Una maniobra arriesgada que devolvió la iniciativa a las fuerzas de la ONU y reescribió las reglas del combate moderno. Años después, el mar volvería a ser escenario de tensión. En Bahía de Cochinos, 1961, exiliados cubanos intentaron invadir su patria con apoyo estadounidense. Fue un fracaso rotundo, pero también el inicio de la era mediática de la guerra. En Panamá, 1989, los marines estadounidenses volvieron a llegar por mar y aire. La llamada Operación Causa Justa capturó a un dictador y reveló una nueva cara del poder. La invasión rápida, quirúrgica, televisada. Finalmente, en 2003, una coalición internacional desembarcó en las arenas del Golfo Pérsico. Irak se convirtió en el nuevo escenario de un viejo patrón. La guerra por recursos, influencia y control. Pero esta vez, las tropas no llegaban desde el mar, sino desde el cielo. El concepto de desembarco había cambiado para siempre. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Troya, el primer desembarco bélico de la historia. Durante siglos, el desembarco en Troya ha sido visto como uno de los primeros grandes episodios bélicos llegados hasta nosotros. No solo porque Homero lo convirtió en una epopeya, sino porque, detrás del mito, existe un hecho histórico real, un ejército que llegó desde el mar para iniciar una campaña terrestre en territorio enemigo. Pero ¿qué tan cierto fue todo aquello? La guerra de Troya fue un conflicto legendario de la mitología griega, situado históricamente entre los siglos XIII y XII a.C. Según la tradición, los aqueos, los antiguos griegos, emprendieron una gigantesca expedición militar contra la ciudad de Troya, ubicada en la costa noroeste de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Aunque envuelta en mito, muchos historiadores consideran que el relato homérico pudo tener un origen real, una confrontación entre reinos micénicos y una poderosa ciudad comercial del Egeo. Desde un punto de vista militar, la llamada invasión a Troya representa uno de los primeros ejemplos documentados, aunque mitificados, de una operación anfibia a gran escala. Los textos antiguos describen cómo una coalición de reinos griegos zarpó desde múltiples puertos del Egeo, reuniendo más de 1000 naves y decenas de miles de soldados. Su objetivo, sitiar Troya, controlar sus rutas comerciales y restaurar el honor perdido del rey Menelao, esposo de Helena. El desembarco frente a las murallas troyanas habría sido una maniobra sin precedentes para su tiempo. La coordinación de flotas, la logística del transporte de hombres, caballos y suministros, y la planificación del ataque costero, muestran un grado de organización militar que marcaría un punto de inflexión en la historia bélica del mundo antiguo. Más allá del mito del caballo de madera y los héroes inmortales, la guerra de Troya nos habla de los primeros pasos de la estrategia militar compleja, la unión entre poder naval, conquista territorial y ambición política. ¿Fue la guerra de Troya una leyenda, o el primer gran desembarco militar de la historia? Hoy sabemos que Troya existió, que fue una ciudad poderosa en la costa de Anatolia y que, alrededor del año 1200 a.C., sufrió una gran destrucción. También sabemos que los pueblos micénicos, los aqueos de Homero, mantuvieron conflictos con los reinos de la región. La guerra que inspiró la Ilíada ocurrió, aunque no como la describe la poesía. No hubo héroes invencibles ni caballos mágicos de madera, pero sí una operación militar real que dejó su huella en la historia. Troya nos recuerda que el litoral siempre ha sido un punto vulnerable, que la logística puede decidir el destino de una campaña, y que, incluso hace más de 3000 años, los ejércitos entendían la importancia de dominar la transición entre mar y tierra. En la historia militar, Troya no solo es un mito.
Es el primer eco de una estrategia que seguiría moldeando invasiones, imperios y conflictos hasta nuestros días. Maratón, el desembarco persa que desafió a Grecia. El desembarco en Maratón es uno de los episodios militares más influyentes de la antigüedad. Marcó el inicio de las guerras médicas entre el Imperio Persa y la Grecia clásica, y es recordado como una operación anfibia que cambió la historia de Occidente. En el año 490 a.C., el Imperio Persa, la potencia más grande que el mundo había conocido, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las ciudades-estado griegas. Bajo el mando de Darío I, una inmensa flota cruzó el mar Egeo con un objetivo claro: castigar a Atenas por su apoyo a las rebeliones jónicas y someter a toda Grecia bajo el dominio persa. Los barcos persas, más de 600 según las fuentes antiguas, arribaron a una extensa llanura costera al norte de Atenas, Maratón. El lugar fue elegido con precisión. Su terreno plano y su acceso directo al mar permitían un desembarco rápido de tropas, caballos y suministros. Era el escenario perfecto para desplegar la superioridad numérica del ejército persa. Desde las naves, miles de soldados descendieron en formación, extendiendo el poder del imperio hacia tierra firme. Arqueros, jinetes y guerreros de infantería pesada se preparaban para una campaña que parecía asegurada. En Atenas, la noticia del desembarco encendió la alarma. Sin esperar refuerzos, un pequeño ejército de ciudadanos soldados, los sofritas atenienses, marchó al encuentro del invasor. Sabían que su derrota significaría el fin de la libertad griega y el inicio de un dominio extranjero. Maratón no fue solo una batalla, fue un choque de civilizaciones, una confrontación entre el poder imperial del Oriente y la naciente idea de democracia occidental. La operación anfibia persa en Maratón demostró un alto grado de coordinación marítima y logística, la movilización de tropas a larga distancia, la selección estratégica del punto de desembarco y la rapidez en el despliegue inicial. Pero también reveló una nueva lección en la historia militar: la importancia del terreno, la moral y la disciplina frente a la superioridad numérica. Aquel día, sobre la arena de Maratón, se definió mucho más que una batalla. Se definió el destino de Grecia, y quizás, el del mundo occidental. El imperio persa llegó por mar para someter a Atenas y abrir un nuevo frente en Grecia. Su objetivo era claro: asegurar la playa, desembarcar más tropas y avanzar sin resistencia. Pero los atenienses entendieron un principio que aún define la estrategia militar: no se puede permitir que un invasor consolide su cabeza de playa. Maratón reveló la vulnerabilidad de un ejército durante un desembarco. Los persas dependían de sus barcos, de su logística y de su capacidad para organizarse rápido en tierra. Los atenienses atacaron antes de que eso ocurriera y cambiaron la historia. Su victoria no solo frenó la expansión persa, también abrió el camino para el desarrollo de Atenas y dejó una lección vigente hasta hoy: desembarcar es solo el inicio, resistir el primer golpe es lo que decide la campaña. Guillermo el Conquistador, la invasión normanda de Inglaterra. En la batalla de Hastings, Guillermo recurrió a una maniobra tan arriesgada como ingeniosa: el falso repliegue. Cuando sus ataques frontales no pudieron quebrar el muro de escudos anglosajón, ordenó a parte de sus tropas simular una retirada. Los ingleses, convencidos de que el enemigo huía, abandonaron su posición y bajaron la colina en persecución. Fue entonces cuando los normandos giraron de golpe y lanzaron un contraataque fulminante, atrapando a los anglosajones en terreno abierto y sin formación. Ese engaño, ejecutado a plena vista del enemigo, rompió la resistencia inglesa y decidió la batalla. Además, fue una de las primeras veces documentadas en Europa en que un comandante utilizó un engaño táctico deliberado para deshacer una formación superior. En el año 1066, el destino de Inglaterra cambió para siempre. Desde las costas del norte de Francia, una flota de más de 700 naves normandas cruzó el mar gris del Canal de la Mancha, impulsada por el viento y la ambición. A bordo viajaba Guillermo, duque de Normandía, un líder determinado a reclamar el trono inglés que consideraba legítimamente suyo. Su ejército, compuesto por caballeros, arqueros y soldados a pie, representaba la élite militar de Europa occidental.
El desembarco en Pevensey Bay, al sur de Inglaterra, fue una operación de precisión. Los normandos descargaron caballos, armas y provisiones, estableciendo fortificaciones temporales en cuestión de horas. Era una fuerza organizada, disciplinada y perfectamente entrenada para la guerra medieval. Mientras tanto, el rey Haroldo II de Inglaterra, que acababa de repeler una invasión vikinga en el norte, marchó sin descanso hacia el sur para enfrentar a este nuevo enemigo. Dos ejércitos, formados bajo distintas visiones del poder y la soberanía, estaban a punto de encontrarse en Hastings. El 14 de octubre de 1066, el choque fue brutal. Los escudos tocaron como truenos, las flechas oscurecieron el cielo. Guillermo dirigió personalmente a sus hombres, mostrando una mezcla de audacia táctica y control absoluto. Su falso repliegue, una maniobra poco común en aquel tiempo, rompió la línea sajona y selló el destino del combate. La victoria normanda no solo cambió el mapa político de las Islas Británicas. Marcó el último gran desembarco exitoso en suelo inglés y dio inicio a una nueva era feudal. Con Guillermo coronado rey en Westminster, Inglaterra se transformó para siempre. Su lengua, su nobleza y su estructura de poder fueron moldeadas por la mano de un conquistador que cruzó el mar decidido a imponer su historia. Maratón había salvado a Grecia. Troya había fundado un mito. Pero en Hastings, Europa forjó su futuro. Fue una de las primeras grandes operaciones anfibias de Europa. Guillermo trasladó por mar caballería, infantería, arqueros, equipos de asedio y abundantes suministros, una logística sorprendentemente precisa para el siglo XI. Antes de desembarcar, aseguró el control del Canal de la Mancha, aplicando un principio todavía vigente: ningún desembarco es seguro sin superioridad marítima. Al llegar a Pevensey, levantó de inmediato un castillo provisional, creando lo que hoy llamaríamos una cabeza de playa, el punto seguro desde el cual continuar desembarcando tropas y consolidar la invasión. Pero su estrategia no fue solo militar. Buscó legitimidad papal, edificó fortalezas rápidamente y estableció leyes firmes, combinando fuerza y autoridad política como se hace en las ocupaciones modernas. La invasión normanda no solo cambió Inglaterra, reconfiguró la política europea, introdujo un modelo temprano de operaciones combinadas y transformó la cultura, la administración y el idioma del país. En esencia, fue el acontecimiento que dio forma a la Inglaterra medieval y a buena parte de la Europa que conocemos hoy. Desembarco de Veracruz, el amanecer del Nuevo Mundo. En el año 1519, bajo un sol implacable y frente a las aguas turquesa del Golfo de México, 11 naves españolas aparecieron en el horizonte. Habían zarpado de Cuba, cargadas con soldados, caballos, cañones y una ambición sin límites. Al frente de aquella expedición estaba un hombre cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia: Hernán Cortés. La flota ancló frente a las costas de lo que hoy conocemos como Veracruz. Aquel desembarco, aparentemente rutinario, marcaría el inicio de un proceso que transformaría para siempre la geografía política, cultural y humana del continente americano. Cortés no llegó solo con armas, sino con una estrategia. Su empresa combinaba tecnología militar europea, diplomacia, religión y poder simbólico. Cada paso fue medido, desde la fundación del puerto de Villarrica de la Veracruz, hasta el acto político que lo desligó de la autoridad del gobernador de Cuba y lo colocó bajo la protección directa del rey Carlos I. Desde la playa, los hombres descargaron caballos, artillería, pólvora y provisiones. Construyeron empalizadas, fortines improvisados y tiendas de campaña. Era más que un asentamiento, era una cabeza de puente militar, una base avanzada desde la cual España proyectaría su poder sobre el vasto imperio mexica. Pero la audacia de Cortés alcanzó un punto simbólico cuando ordenó hundir sus propias naves. Aquel acto, mitad estrategia, mitad mensaje psicológico, selló el destino de su expedición: no habría regreso. Solo avance o muerte. Desde Veracruz comenzó una campaña que, en apenas 2 años, culminaría con la caída de Tenochtitlán.
Una empresa que unió la fuerza, la fe y la ambición en una sola narrativa, la conquista del Nuevo Mundo. Aquel desembarco no solo cambió la historia de América, redibujó el mapa del mundo. Aunque Cortés actuó en pleno siglo XVI, su desembarco en Veracruz anticipó principios que hoy consideramos esenciales en las operaciones anfibias y expedicionarias modernas. Ese momento marcó el inicio de una campaña que transformaría para siempre la historia de México y, con ella, la del continente entero. En esas costas, Cortés estableció la primera base estratégica española en tierra firme, un punto seguro desde el cual consolidar fuerzas, planificar avances y sostener una guerra prolongada. Pero su verdadera audacia estuvo en combinar política, diplomacia y poder militar con una visión geopolítica sorprendentemente adelantada a su tiempo. Una mezcla que convertiría a Veracruz en la puerta de entrada a uno de los capítulos más decisivos de la historia de América. Galípoli 1915, el desembarco del Imperio. El desembarco de Galípoli, ejecutado durante la Primera Guerra Mundial, fue uno de los intentos más ambiciosos y más desastrosos de una operación anfibia a gran escala. Su objetivo, abrir un paso naval hacia Estambul, derrotar al Imperio Otomano y conectar directamente a los aliados occidentales con Rusia. Aunque la campaña fracasó, su influencia histórica fue enorme. Año 1915. Europa arde en la Primera Guerra Mundial. En el estrecho de los Dardanelos, una angosta franja de mar entre Europa y Asia, el Imperio Británico y sus aliados conciben un plan audaz: abrir un nuevo frente que rompa el bloqueo otomano y permita llegar a Rusia por mar. La operación recibiría el nombre de Galípoli. Su objetivo, capturar Constantinopla, hoy Estambul, y eliminar al Imperio Otomano del conflicto. En abril de ese año, cientos de barcos británicos, franceses, australianos y neozelandeses se aproximaron a las costas turcas. A bordo, más de 75.000 hombres esperaban la orden de desembarcar en playas desconocidas, bajo fuego enemigo. El 25 de abril, antes del amanecer, las primeras lanchas tocaron tierra. El mar, tranquilo unos instantes antes, se convirtió en un infierno. Los otomanos, atrincherados en las alturas, abrieron fuego con ametralladoras y artillería. Las arenas de Galípoli se tiñeron de sangre antes de que el sol tocara el horizonte. Lo que debía ser una ofensiva rápida se transformó en un atolladero. Las tropas aliadas quedaron atrapadas entre el mar y las colinas fortificadas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El calor, las enfermedades y la falta de agua cobraron tantas vidas como las balas enemigas. Entre los sobrevivientes surgió una hermandad forjada en el sufrimiento. Los soldados australianos y neozelandeses, los Anzac, que en Galípoli forjarían su identidad nacional. Tras 8 meses de combate, el desembarco terminó en retirada. Más de 250.000 bajas marcaron la campaña como uno de los mayores fracasos militares de la Primera Guerra Mundial. Pero Galípoli cambió la historia. De sus playas nació un símbolo de resistencia y sacrificio, y un aprendizaje militar que definiría el futuro de las operaciones anfibias modernas. Galípoli fue una lección escrita con sangre. Que la valentía no siempre vence a la estrategia. Y que el mar, cuando se enfrenta a la tierra, rara vez perdona errores. Los aliados subestimaron el terreno y la resistencia otomana. El resultado fue un estancamiento brutal que reveló fallas de inteligencia, logística y mando. Sus repercusiones fueron profundas.
En Turquía, Galípoli impulsó la figura de Mustafa Kemal, futuro Atatürk y padre de la nación moderna. En Australia y Nueva Zelanda dio origen al espíritu Anzac, un símbolo de identidad nacional. Y en Inglaterra, el fracaso desató una tormenta política. La opinión pública se volvió en contra del gobierno y el responsable directo de la operación, Winston Churchill, se vio obligado a renunciar como primer lord del almirantazgo. Galípoli persiguió a Churchill durante años, hasta su redención en la Segunda Guerra Mundial. El fracaso desprestigió al Imperio Británico y mostró que las potencias coloniales no eran invencibles, alimentando movimientos independentistas en varias colonias. En lo militar, dejó una advertencia que sigue vigente: ningún desembarco puede triunfar sin planificación rigurosa, información precisa y un mando unificado. Las lecciones aprendidas allí moldearon todas las operaciones anfibias del siglo XX, desde Normandía hasta Inchón. Un fracaso rotundo, que cambió para siempre la guerra y la política mundial. Normandía, el día que decidió el futuro del mundo. El desembarco de Normandía fue la operación anfibia más grande y compleja de la historia. Su éxito marcó el principio del fin del dominio nazi en Europa y redefinió la estrategia militar moderna. Año 1944. Europa lleva casi 5 años bajo la sombra del nazismo. El Tercer Reich domina el continente, mientras la resistencia se debilita y los aliados planean el golpe decisivo que podría cambiar el curso de la guerra. Ese golpe tiene nombre: Operación Overlord. El objetivo: invadir la Francia ocupada, abrir un nuevo frente en el oeste y liberar a Europa del dominio de Hitler. La madrugada del 6 de junio de 1944, bajo un cielo cubierto y un mar embravecido, más de 5.000 barcos y 11.000 aeronaves se dirigen hacia la costa de Normandía. A bordo, 156.000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses esperan en silencio la orden más trascendental de sus vidas. El mar, la lluvia y el viento se combinan con el rugido de la artillería naval. Las playas, Omaha, Utah, Gulf, Juno y Sword, se convierten en sinónimo de sacrificio. Los primeros desembarcos son un infierno, los proyectiles alemanes caen sobre las lanchas, los cuerpos caen antes de tocar tierra. Pero la marea no se detiene. Entre humo y fuego, los aliados abren brecha, toman las dunas y comienzan su avance tierra adentro. Detrás de cada paso, hay una decisión táctica; detrás de cada vida perdida, un propósito mayor: liberar a Europa. Normandía no fue solo una operación militar. Fue la mayor invasión anfibia de la historia, una hazaña logística y humana que selló el destino del siglo XX. Aquel 6 de junio, el mundo contuvo el aliento. Y cuando la primera bandera aliada ondeó sobre las playas de Francia, comenzó el fin del nazismo y el amanecer de una nueva era. El desembarco aliado no solo abrió un frente decisivo contra la Alemania nazi, cambió para siempre el destino de Europa. En la región, la llegada de cientos de miles de soldados impulsó la liberación de Francia, destruyó la logística alemana en el oeste y permitió que la resistencia local actuara con una fuerza inédita. Estratégicamente, el éxito de Normandía redefinió la manera de planificar campañas combinadas, integrando aviación, armada e infantería con un nivel de coordinación sin precedentes. Fue el nacimiento de la guerra moderna de coaliciones. Políticamente, el impacto fue igual de profundo: aceleró el colapso del Tercer Reich,
fortaleció la posición global de Estados Unidos y del Reino Unido y sentó las bases del orden europeo de posguerra. La victoria en Normandía no solo liberó territorios, redefinió la geopolítica del siglo XX. Inchón, el desembarco que cambió el rumbo de Corea. El desembarco en Inchón, ejecutado durante la Guerra de Corea, fue una de las maniobras anfibias más arriesgadas y decisivas del siglo XX. Diseñada por el general Douglas MacArthur, logró transformar una guerra prácticamente perdida para Corea del Sur y la ONU en un contraataque inesperado que alteró el equilibrio estratégico de toda la región. Año 1950. El mundo acaba de salir de una guerra global, pero una nueva confrontación estalla en el extremo oriental de Asia. La península de Corea, dividida tras la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el primer campo de batalla de la Guerra Fría. El 25 de junio, las fuerzas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 e invaden el sur. En cuestión de semanas, las tropas surcoreanas y las fuerzas de las Naciones Unidas son empujadas hasta el puerto de Busan, en el extremo sur de la península. Todo parece perdido. Pero el general Douglas MacArthur concibe una maniobra tan arriesgada como brillante. Operación Inchón. El reconocimiento aéreo había determinado que los suministros y refuerzos para el enemigo estaban siendo canalizados a lo largo de dos carreteras principales a través de Seúl en dirección sureste hacia el perímetro de Pusan. Tras evaluar la situación y considerar varios posibles planes de maniobra, el general MacArthur decidió realizar un ataque anfibio detrás de las líneas enemigas en el centro de transporte y comunicaciones que se concentraba alrededor de Seúl. Con la línea de suministro del enemigo cortada, el octavo ejército podría romper el cerco de la cabeza de playa de Pusan y lanzar un ataque simultáneo desde el sureste. Un desembarco anfibio en el puerto de Inchón, a más de 250 kilómetros detrás de las líneas enemigas. El lugar elegido parecía imposible. Inchón tenía mareas extremas, costas estrechas y defensas naturales que cualquier estratega habría considerado insuperables. Sin embargo, esa misma dificultad sería su mejor aliada. El enemigo nunca lo esperaría. El 15 de septiembre de 1950, bajo la lluvia y el rugido de la artillería naval, comenzó la operación. Las fuerzas estadounidenses y surcoreanas avanzaron entre el lodo y los muros portuarios, tomando por sorpresa a los defensores norcoreanos. En cuestión de horas, la cabeza de playa estaba asegurada. MacArthur había logrado lo impensable: cortar las líneas de suministro enemigas, liberar Seúl y revertir el curso de la guerra. Inchón no fue solo una victoria táctica. Fue una demostración del poder de la planificación anfibia moderna, la coordinación entre mar, aire y tierra, y la audacia de un comandante que entendía que a veces el éxito depende de hacer lo que nadie se atreve a intentar. Aquel desembarco, ejecutado con precisión quirúrgica, cambió el destino de Corea y mostró al mundo que la guerra del siglo XX sería tan estratégica como tecnológica. Guiados por la audacia de MacArthur, los aliados atacaron Inchón donde nadie lo esperaba. Superaron mareas extremas, muros portuarios casi infranqueables y una defensa sólida, logrando lo imposible: cortar las líneas norcoreanas, liberar Seúl en semanas y convertir una derrota inminente en un contraataque decisivo. Inchón probó que una operación anfibia, basada en sorpresa y coordinación perfecta entre marina, aviación e infantería, podía cambiar el rumbo de una guerra y marcaría la doctrina anfibia moderna. Pero su éxito trajo consecuencias políticas profundas. La ofensiva hacia el norte provocó la intervención china, amplió el conflicto y selló la división permanente de Corea.
También alimentó el choque entre MacArthur y Washington, que terminó en su destitución y reafirmó el control civil sobre los militares. Inchón no solo alteró una campaña, redibujó la geopolítica asiática y dejó una huella que aún define el equilibrio de poder en la región. Bahía de Cochinos, la invasión que nunca debió suceder. En abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos, entrenados y apoyados por la CIA, intentó invadir Cuba para derrocar a Fidel Castro. El plan buscaba provocar un levantamiento interno y establecer un gobierno provisional aliado con Washington. Pero el desembarco fue un fracaso total en menos de 72 horas. Año 1961. El mundo vive bajo la sombra de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan en un tablero global donde cada movimiento puede decidir el destino del planeta. Y en el corazón del Caribe, una pequeña isla se convierte en el nuevo punto de tensión mundial: Cuba. Tras la revolución de 1959, Fidel Castro ha tomado el poder, alineando su gobierno con Moscú. Para Washington, es una amenaza intolerable, un régimen comunista a solo 150 kilómetros de sus costas. En secreto, la CIA diseña una operación audaz: entrenar y equipar a más de 1000 exiliados cubanos para invadir su propio país y derrocar a Castro. El plan lleva un nombre codificado: Operación Pluto. Su punto de desembarco: una aislada bahía al sur de la isla, Bahía de Cochinos. El 17 de abril de 1961, al amanecer, comienza el asalto. Lanchas de desembarco avanzan entre la niebla. Los exiliados pisan tierra con esperanza, creyendo que el pueblo cubano se alzará en su apoyo. Pero la realidad es otra: las fuerzas revolucionarias están preparadas, los aviones cubanos atacan con precisión, y el elemento sorpresa se desvanece en cuestión de horas. Los hombres de la Brigada 2506 quedan atrapados entre el mar y las tropas de Castro. Sin apoyo aéreo y con las municiones agotándose, la derrota es inevitable. En 3 días, la invasión se derrumba. Más de 1000 combatientes son capturados. El sueño de liberar Cuba termina en una playa llena de humo, cuerpos y silencio. La Bahía de Cochinos se convierte en una humillación histórica para Estados Unidos. La operación, concebida en secreto, termina revelando al mundo las sombras de la intervención estadounidense en América Latina. Y paradójicamente, fortalece a Castro, consolidando su poder y acercándolo aún más a la Unión Soviética. En el tablero de la Guerra Fría, este fracaso no solo cambió la política de un país, sino que abrió la puerta al siguiente capítulo de tensión nuclear: la crisis de los misiles de 1962. El fracaso dio a Castro un enorme impulso político, aceleró la alianza con la Unión Soviética y convirtió a Cuba en un símbolo de resistencia antiimperialista. En lo militar, dejó lecciones duras: nunca subestimar al enemigo, garantizar superioridad aérea y evitar operaciones basadas en expectativas irreales. Esas fallas influirían en futuras misiones encubiertas y en la doctrina anfibia estadounidense. Las repercusiones políticas fueron aún mayores. La derrota humilló a Washington, provocó una reestructuración de la CIA y llevó directamente a la crisis de los misiles de 1962. En América Latina, alimentó movimientos independentistas y reforzó la idea de que las potencias coloniales y Estados Unidos no eran invencibles. Bahía de Cochinos no solo fue un fracaso militar, fue un punto de inflexión. Cambió la estrategia de la Guerra Fría, transformó la política hemisférica y selló el destino de Cuba como actor central en la geopolítica mundial. Panamá, la invasión relámpago. Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa para capturar a Manuel Antonio Noriega, desmantelar las fuerzas de defensa de Panamá y garantizar la continuidad del canal bajo un gobierno aliado. Fue la primera gran intervención del periodo post-Guerra Fría. Diciembre de 1989. En el corazón de Centroamérica, una nación pequeña se convierte en el escenario del desembarco militar más ambicioso de Estados Unidos desde Vietnam.
La operación Causa Justa no comenzó con un cañonazo, sino con un mensaje claro: capturar al hombre que desafiaba abiertamente a Washington, el general Manuel Antonio Noriega. El general Manuel Noriega, un narcotraficante acusado formalmente. Dueño absoluto del aparato estatal panameño y figura central del tráfico internacional de drogas. A las 0:46 del 20 de diciembre, la noche panameña se iluminó con la fuerza combinada de 27.000 soldados estadounidenses. Paracaidistas de élite, unidades aerotransportadas y comandos especiales se desplegaron en cuestión de minutos sobre una docena de objetivos estratégicos: aeropuertos, bases militares, cuarteles de la Fuerza de Defensa de Panamá y las calles estrechas que rodeaban el barrio de El Chorrillo. Los F-136-141 descendían en picado sobre la base de Río Hato. Miles de paracaídas emergieron como espectros blancos bajo el cielo nocturno. Era un asalto quirúrgico, planeado para tomar posiciones antes de que cualquier resistencia organizada pudiera reaccionar. En la ciudad de Panamá, los Navy SEALs ejecutaron uno de los golpes más arriesgados de la operación: inutilizar los aviones privados de Noriega en Paitilla antes de que pudiera escapar. La operación cumplió su objetivo, pero no sin un alto costo humano. A lo largo de las primeras horas del ataque, la superioridad tecnológica estadounidense fue absoluta. Vehículos blindados M113 avanzaron entre avenidas angostas mientras helicópteros Apache sobrevolaban la ciudad, marcando posiciones con precisión computarizada. Pero la realidad en tierra era más compleja. El fuego cruzado entre tropas estadounidenses y las fuerzas de defensa fracturó barrios enteros. El Chorrillo ardió durante días, dejando tras de sí una de las escenas más devastadoras de la historia reciente de Panamá. Finalmente, acorralado y sin aliados, Noriega buscó refugio en la Nunciatura Apostólica. Durante días, tropas estadounidenses rodearon el edificio diplomático. Y entonces llegó el arma más inesperada de toda la operación: altavoces gigantes, reproduciendo música rock a todo volumen para quebrar la voluntad del general. A comienzos de enero, Noriega se entregó. Y así concluyó una operación relámpago que redefinió la doctrina militar estadounidense: un asalto multidimensional, simultáneo, diseñado para tomar un país entero en cuestión de horas. Pero más allá de su precisión táctica, la invasión dejó preguntas profundas sobre soberanía, poder y el impacto humano de los desembarcos modernos. Panamá 1989 no solo fue una operación militar. Fue el preludio del nuevo siglo: conflictos urbanos, guerra psicológica y combate en un mundo cada vez más interconectado. La operación se convirtió en un laboratorio militar, combinó fuerzas aéreas, terrestres y especiales con precisión quirúrgica, anticipando tácticas que luego veríamos en Irak, Afganistán y en las guerras urbanas del siglo XXI. Inchón, desde otra era, parecía repetirse en clave moderna: sorpresa, velocidad y dominio absoluto del entorno. Políticamente, el impacto fue inmediato. La caída de Noriega abrió paso a la democratización de Panamá, a la disolución de su ejército y al fortalecimiento del control civil. Para Estados Unidos, marcó un precedente: el presidente podía ejecutar intervenciones rápidas sin declaración formal de guerra. Irak, la invasión que abrió la tormenta. La coalición liderada por Estados Unidos atacó Irak, bajo tres justificaciones principales: supuestas armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron; vínculos con organizaciones terroristas tras el 11 de septiembre; la intención de cambiar el régimen de Saddam Hussein. Más allá de las razones oficiales, la operación estuvo marcada por intereses geoestratégicos en el Golfo Pérsico, el control de rutas energéticas y la reestructuración del Medio Oriente tras la caída del Talibán.
Amaneció el 20 de marzo de 2003. Y en el Golfo Pérsico, la calma del desierto fue quebrada por un rugido que venía desde el cielo y desde la frontera sur. Desde portaaviones en alta mar, bases aéreas y posiciones terrestres en Kuwait, comenzó una ofensiva coordinada, la operación militar más ambiciosa desde la Guerra del Golfo. No era un ataque improvisado, era el inicio de un plan diseñado para derribar a Saddam Hussein antes de que pudiera reaccionar. Mientras los misiles Tomahawk iluminaban el horizonte, columnas blindadas estadounidenses cruzaban la frontera rumbo a Basora y Bagdad, avanzando sobre el desierto a una velocidad que sorprendió al mundo. Helicópteros de asalto abrían corredores aéreos, insertando tropas y apoyando el avance terrestre con precisión quirúrgica. Los marines y las fuerzas de combate se movían como una marea disciplinada, asegurando puentes, instalaciones estratégicas y rutas clave que llevaban directamente al corazón del país. Desde el mar, unidades especiales procedentes de buques anfibios tomaban terminales petroleras y puntos específicos de la costa para evitar su sabotaje. Pero esta ofensiva no fue solo una operación militar, fue la entrada a un escenario que transformaría la política global. La caída rápida de Bagdad reveló un país frágil y una ocupación que pronto se convertiría en un laberinto de insurgencia, errores y consecuencias que el mundo aún discute. Irak 2003 fue más que el inicio de una guerra. Fue el comienzo de una era marcada por interrogantes. ¿Puede una victoria relámpago garantizar una paz duradera? ¿Y hasta qué punto la fuerza puede rehacer el destino de una nación? El rápido colapso del régimen de Saddam Hussein dio paso a un vacío de poder que desató insurgencias, guerras sectarias y el surgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico, reconfigurando para siempre la seguridad en Medio Oriente. Militarmente, Irak se convirtió en un laboratorio de guerra urbana, contrainsurgencia y operaciones especiales, influyendo en doctrinas posteriores de Estados Unidos y sus aliados. En la región, la intervención desestabilizó el equilibrio estratégico, fortaleció la influencia de Irán, fragmentó el mapa político iraquí y dejó un conflicto que todavía resuena en Siria, Yemen y más allá. Políticamente, marcó un punto de quiebre global, debilitó la credibilidad internacional de Washington, dividió a sus aliados y alimentó debates sobre legalidad, unilateralismo y el uso preventivo de la fuerza. La guerra terminó oficialmente, pero sus consecuencias siguen moldeando el mundo. De Veracruz a Normandía, de Galípoli a Inchón, cada desembarco cambió mucho más que el curso de una batalla. Redibujaron fronteras, derrumbaron gobiernos, inspiraron revoluciones y transformaron la forma en que las naciones libran la guerra. En estas playas se puso a prueba la audacia humana, decisiones arriesgadas, tácticas innovadoras y consecuencias que todavía resuenan en la política mundial. Hoy, al mirar atrás, entendemos que cada operación anfibia fue algo más que un movimiento militar. Fue un punto de inflexión para la historia. Y su legado continúa guiando y advirtiendo al mundo moderno.